Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de un reciente descubrimiento, una noticia sorprendente que ha aparecido en los principales medios de comunicación del mundo al respecto del descubrimiento de una arqueóloga llamada Emmanuelle Honoré sobre 13 diminutas palmas pintadas hace 8.000 años en la Cueva de las Bestias en África. El descubrimiento es sorprendente porque allí, en una pared vertical, aparecen de forma imposible huellas aparentemente humanas que tienen características de reptiles. Nos vamos en este videoprograma a una maravilla de la antigüedad, la Cueva de las Bestias, situada en el Wadi Sora II, en el desierto occidental de Egipto, a tan solo 10 kilómetros de la famosa Cueva de los Nadadores, que aparecía en la película del paciente inglés, que por cierto es preciosa esa película, y aquí encontramos en las paredes de este refugio de piedra un asombroso conjunto de decoraciones de animales salvajes, algunos sin cabeza, como veíamos también en las pinturas de Tassili, y vemos figuras y contornos de huellas humanas de hasta 8.000 años de antigüedad. Lo más interesante es que entre todas estas huellas y marcas llaman la atención 13 muy diminutas que parecen haber sido dejadas por bebés o por niños muy pequeños. Estas huellas llamaron pronto la atención de esta investigadora, Emmanuelle Honoré, del Instituto de Investigación Arqueológica de la Universidad de Cambridge, por su peculiar forma. Honoré descubrió que la morfología de los dedos, con un extremo puntiagudo similar a una garra en esas palmas, y las proporciones de los dedos en comparación con las de los seres humanos, exponen algo muy inusual en el arte rupestre: la presencia de huellas de manos que parecen una mezcla entre humanos y reptiles. Mucho tardó esta investigadora en dar a conocer su hipótesis, sobre todo por miedo al que dirán, pero en base a sus conocimientos sobre este yacimiento, que tras Tassili es el más importante de lo que sería África Occidental, y claro, debido a la cantidad de pinturas, a las dataciones del carbono 14, estimadas, como decíamos, años 6000 a.C., y a las comparaciones con las huellas de niños humanos, pues quedaba evidente que aquellas huellas eran aún más pequeñas y sobre todo muy diferentes como para ser de cualquier tipo de homínido conocido. ¿De quién serían? Evidentemente podemos descartar la huella de un gecko por su tamaño y la de un cocodrilo por la imposibilidad de que éste pudiera desplazarse sobre una pared vertical. Dado que estamos ante una construcción con más de 90 grados de inclinación negativa, el descubrimiento era tan extraño que el grupo de esta investigadora elaboró un protocolo para un estudio morfométrico comparativo y llevó a cabo un estudio de observación en la unidad de neonatos, de niños recién nacidos, del Hospital Universitario de Lille para determinar la veracidad de sus hipótesis, y los resultados fueron concluyentes. No son manos humanas y presentan claramente características de reptiles. Los resultados, publicados en la famosa revista Journal of Archaeological Science, nos dejan estupefactos, porque si no son manos humanas, entonces, ¿qué son? ¿Quién las ha dejado allí? Tras viajar al Parque Nacional de Mosiwa Tunia, en Zambia, para observar a decenas de pequeños monos, tampoco pudieron determinar su origen en primates y derivados de esta rama antropológica. Entonces estamos ante una pintura de las patas de un cocodrilo, pero con forma humana, y claro, ¿y por qué habrían de realizar algo así en la antigüedad? Lo cierto es que estos hallazgos se complementan con otros aparecidos en otros lugares del mundo, en el que al parecer el hombre antiguo, en su querencia por reflejar los acontecimientos más importantes que les sucedían en sus pueblos y comunidades, no dudaron en ilustrar la presencia de una especie de seres mitad humano y mitad reptil que sorprendentemente se asemejan muchísimo a tantos avistamientos de este tipo que hemos estudiado en este mismo canal. Por ejemplo, tenemos un misterioso hallazgo de unas piedras en Illinois, realizados en la primavera de 1925 por un hombre llamado Orville Lowery, del condado de Marion, en donde aparece una curiosa muestra datada de la época de Alejandro Magno, en donde se aprecia perfectamente
un humanoide con características reptiles y sobre 2 patas. Lo interesante es que esta pieza destaca por la aparición de una serie de líneas que, según algunos expertos norteamericanos, podrían indicar que son parte de un traje adherido a la piel de este curioso individuo de facciones no humanas. Ahí lo estamos viendo en esta imagen, en una pieza de entre 275 en total que se encontraron en este yacimiento de Illinois y que siguen siendo un auténtico misterio en la arqueología moderna, sobre todo porque es que esa zona es conocida como el Pequeño Egipto por los curiosos objetos desenterrados allí que muestran diferentes tipos de dioses, también de tipo reptil, y que tienen características similares a las de los objetos de la mítica cultura del río Nilo. Para colmo, el lenguaje que aparece en estas runas es similar al de las lenguas sumerias de Oriente Medio y no se corresponden con las de las antiguas culturas indias de Norteamérica. Si viajamos al otro extremo del mundo, a la selva de Cerrado en Brasil, encontramos también unas cuevas de 10.000 años de antigüedad en donde podemos observar un auténtico zoológico inaudito con armadillos, pájaros y unos curiosos dibujos de unos seres que muestran características que tampoco pueden ser humanas, empezando por su cabeza desproporcionada, un tamaño inmenso comparado con un humano dibujado en sus proximidades y contando con unas extremidades fuertes, grandes y asimétricas. Pues este tipo de criaturas podría pensarse que, claro, que quizá fuesen encarnaciones de dioses y demonios de aquellas tribus aborígenes, pero dibujadas, y claro, dibujadas en base a qué, que vieron aquellos hombres tan claro como para ponerlo tan grande y visible, prácticamente con volumen y en 3 dimensiones en la antigüedad. ¿Acaso estamos ante un caso de una pareidolia o este cráneo representa realmente las facciones de los mismos seres que aparecen marcando con sus pequeñas manos las paredes verticales de este yacimiento de Egipto? Por supuesto, la elección es suya, pero si seguimos viajando por el mundo, nos encontramos un curiosísimo hallazgo publicado por el periódico The Times of India sobre unas imágenes descubiertas en una caverna de la región de Bastar que provocaron tal grado de extrañeza en los expertos que incluso el Departamento de Arqueología del estado indio de Chhattisgarh se vio en la obligación de pedir ayuda a las agencias espaciales de la India, es decir, la ISRO, y de los Estados Unidos, es decir, la NASA, para determinar su verdadera naturaleza. Por supuesto, NASA no ha hecho declaraciones al respecto, pero algo así, pensaron, no se ve todos los días, ya que junto a los dibujos habituales de los seres humanos en esta región de Bastar aparecen criaturas bípedas con la típica apariencia física que tendrían los extraterrestres según lo mostrado en la cultura popular: cuerpos delgados, cabezas grandes y con forma de pera invertida y, claro, por supuesto, sin nariz, sin boca y ojos negros grandes y almendrados. El típico gris que abunda en la literatura ufológica de investigación internacional desde hace más de 100 años, pero con una característica asombrosa: sus manos encajarían a la perfección con esas pequeñas huellas encontradas en Egipto. El contexto de esta localidad de Bastar resulta a todas luces sugerente porque las leyendas de las tribus locales hablan sobre lo que ellos llamaban un pueblo pequeño, el pueblo pequeño que los visitaba por medio de objetos voladores no identificados, luces voladoras, así es como lo llamaban, y en cada una de esas visitas se llevaban a 1 o 2 habitantes y lugareños y esas personas secuestradas jamás retornaban. ¿Estamos hablando de leyendas o estamos hablando directamente de abducciones realizadas hace 10.000 años por esos seres que habrían dejado también su impronta en esas cuevas de Egipto? Incluso los lugareños aseguran ser descendientes, y esto es más difícil de creer, por supuesto, de una civilización que provenía de las estrellas y que ellos llamaban los Roella, algo que sí que es cierto que coincide con la teoría que sugiere que en el pasado remoto el hombre prehistórico mantuvo contactos con seres de otros mundos tecnológicamente mucho más avanzados que nosotros, incluso a día de hoy. Por otra parte,
las declaraciones de los expertos de la propia Agencia Espacial India son de lo más sugerentes, porque hablaron de que las figuras de estas formas extrañas parecen portar objetos semejantes a armas, no tienen rostros detallados y de hecho carecen de narices y boca, como decíamos anteriormente. Según dijo el arqueólogo que descubrió el yacimiento de nombre Bhagat, en algunos dibujos se podría incluso apreciar escafandras, y aunque es cierto que la imaginación humana está muy desarrollada, la fuerte semejanza de estas pinturas rupestres con las imágenes de las películas modernas de extraterrestres, incluso de los testimonios reales de personas, desde luego, según este investigador, merecerían esas similitudes una investigación detallada a nivel mundial. Sería esa imaginación desbordante, algo posible en un contexto en el que no había contaminación por la ciencia ficción, en un momento en donde el hombre apenas conocía las herramientas de piedra. ¿Quién visitaría y secuestraría a aquella gente? ¿Y de dónde salieron, por tanto, esos seres pequeños? ¿Y quién dejaría sus marcas en esa cueva de Egipto? Estaríamos hablando de huellas de visitantes, quizá de planetas lejanos, o de una asombrosa y coincidente imaginación de hombres que vivían en cuevas en diferentes lugares del mundo y que expondrían lo mismo que los abducidos del siglo XX. Claro, pues en algo pues realmente muy curioso, una coincidencia casi imposible. Un análisis pormenorizado de las imágenes es lo que nos va a sacar de dudas, porque si vemos, por ejemplo, la primera fotografía de la presentación que hizo este investigador, podemos encontrar una primera pintura que tendría un primer plano delimitado y separado del segundo, y allí podríamos ver figuras antropomórficas con cráneos con forma de bombilla. Es interesante estudiar también la aureola alrededor de esas cabezas, lo que podría estar indicando algún tipo de peligro relacionado con energía mental o psíquica. Otra interpretación sería la de una escafandra, en algo similar a lo visto en la cueva de los Guanyinas en Australia, contemporánea con estas cuevas de la India. Los seres aparecen aparentemente rodeando a una figura central, la más importante, igual que veíamos en las pinturas de Horseshoe Canyon en Estados Unidos, y en todo caso la sensación de tridimensionalidad de todas estas figuras se hace patente. Luego, en el segundo plano encontramos dos seres más oscuros, en un efecto óptico con toda la intencionalidad, quizá para exponer menor importancia o peores intenciones, un poder en la sombra. Y esto, como decíamos, también lo veíamos en Seco Canyon y en Horseshoe Canyon en América. Se observan hombros prominentes en figuras no estilizadas en las secciones de los músculos, algo que podría corresponderse con trajes abombados o seres muy fuertes, algo similar a las figuras Dogu que aparecen en Japón, o incluso a las estatuillas de los dioses reptil de Mesopotamia y de Sumeria. Luego tenemos una segunda fotografía en donde observamos una curiosa forma como de platillo con una especie de cúpula en la parte superior. Está claro que es la visión que tuvieron aquellos hombres, que lo dibujaron como bien pudieron, pero sí que se ve que está pintado en la parte más clara de la roca para dar más énfasis a su luminosidad, y también se observa un trípode saliendo del fuselaje principal, formando unas patas, una especie de patas, pero claro, es que lo que más llama la atención es una aureola alrededor del objeto en forma de elipse, algo que es muy similar a la interfase que se observa en los ovnis del tipo lumínico de los avistamientos que se dan en el espacio más cercano en las grabaciones de la NASA. Otra forma de verlo sería simplemente un truco óptico magistral queriendo dar una imagen de tridimensionalidad, es decir, estamos ante unas pinturas que son muy inteligentes, al menos su concepción es desde luego pues realmente genial, magistral. También observamos una especie de triángulo de color rojo con dos esferas de distinto tamaño dentro, algo identificable con la posibilidad de que sea realmente parte del fenómeno de los ovnis dobles, esferas luminosas con capacidad para mezclarse o separarse entre sí a voluntad, que protagonizan gran parte de los avistamientos ovnis reales a día de hoy en la actualidad. Impresiona ver que con muy poco aquella gente trató de representar
algo muy complejo y todo ello con volumen. Luego tenemos una tercera fotografía que me parece fascinante y que aquí podemos ver detalles sorprendentes, lo que podrían ser seres con escafandras y una serie de apéndices paralelos en forma de tríadas en el casco y un cuello protegido similar a lo que se aprecia en las figuras de Horseshoe Canyon en Estados Unidos. El detalle de mayor importancia es que podríamos estar hablando de que algunos de estos seres podrían ser de apariencia reptil en base a la presencia de garras en vez de manos. Esto se corroboraría con la presencia de piernas fuertes y arqueadas similares a las descripciones de casos reales de este tipo de seres. Estamos hablando quizá que es lo mismo que aparece en Egipto. Aquí también podemos ver algo asombroso, una cabeza con forma triangular y lo que podrían ser los ojos en un efecto óptico magistral, ya que algunos hombres prehistóricos habían aprovechado el lugar más oxidado de la pared para poder exponer ese detalle. Si seguimos observando estas tomas y estas fotografías de esta región de la India, que tiene mucha relación, como estamos viendo, con este misterioso hallazgo en Egipto, observamos algo enigmático en una toma que podría estar exponiendo la huella de un zapato o de una bota, y además sería una bota de un ser humano. Claro, esto es muy interesante porque es muy similar al calzado que se utiliza en la astronáutica, en los viajes, por ejemplo, que se han realizado a la Luna. Destaca sin duda la formación geométrica de la suela y la recreación de un pie izquierdo y uno derecho con tamaños distintos. Es decir, que parece que esto tiene varios grados de verosimilitud con respecto a lo que podría ser un calzado artificial. ¿Estamos hablando de dos seres diferentes o estamos hablando de lo que podría ser la famosa huella de Neil Armstrong en la Luna, pero en nuestro planeta? ¿Qué mejor forma de conservarlo en el tiempo que en roca, podríamos pensar? Luego tenemos una fotografía que me parece también increíble, en donde podemos ver una serie de esferas, unas figuras que vemos en estas fotografías que parece que están orando de rodillas en una escena similar a los ritos babilónicos, y lo asombroso es que encontramos seres alrededor de aspecto polimórfico, aparentemente danzando alrededor de estas esferas, las cuales brillan o al menos emiten algún tipo de rayo de luz. Los seres con protección en la cabeza, o pues lo que podría ser esa parte prominente por encima del tronco, parecen tener facciones humanoides muy definidas en una descripción muy similar a la del famoso caso de Bild en Francia, ocurrido en el siglo XX. También encontramos un aparente grano interior en las esferas. La de la derecha es ovalada y sin duda son distintas. Son los mismos seres representados por culturas contemporáneas. ¿Cómo podrían haber representado tal cosa si no se conocían entre sí? ¿Estaban viendo quizá lo mismo? Aquí tenemos este interesantísimo descubrimiento que, si bien no es tan conocido como otras maravillas de la antigüedad como Tassili o Horseshoe Canyon, viene a corroborar la posibilidad de que realmente se produjeran unas inquietantes visitas de seres de aspecto diferente de los seres humanos hace 10.000 años en la Tierra. Pero ¿para qué vendrían de ser así? ¿Y por qué allí? ¿Por qué se plantaron allí? Dibujadas en las piedras de la Tierra hay, al parecer, toda una historia que los antiguos trataron de contarnos a través de sus trazos, que todavía están por ser descubiertos, unas historias que todavía estamos empezando a decodificar, ¿no? Pero qué duda cabe que cuanto más se sabe sobre el hombre prehistórico y sobre su arte, más presente parece estar ese acompañamiento, incluso ese dominio de unos dioses con forma de reptil que sin duda llevan apareciendo como protagonistas desde el principio de los tiempos. Simples pareidolias o un asombroso relato de algo que ocurrió en nuestro mundo y que merecería la pena ser contado para jamás ser olvidado por las generaciones venideras. Pues somos nosotros esas generaciones venideras, y sea lo que haya en esas cuevas, no deberíamos olvidar el auténtico enigma que nos envuelve a todos los seres humanos. ¿De dónde aparecimos? ¿Fuimos creados
por esos dioses o acaso ellos fueron contemporáneos con nosotros tanto como para dejar su impronta en el arte rupestre en diferentes partes del mundo, incluso en la cuna de la mítica civilización egipcia. Aquí dejamos estas preguntas y por supuesto serán ustedes los que tengan que darle las respuestas. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Investigadora Emmanuelle Honoré del Instituto de Investigación Arqueológica de la Universidad de Cambridge por su peculiar forma. Honoré descubrió que la morfología de los dedos con un extremo puntiagudo similar a una garra en esas palmas y las proporciones de los dedos en comparación con las de los seres humanos exponen algo muy inusual en el arte rupestre, la presencia de huellas de manos que parecen una mezcla entre humanos y reptiles. Mucho tardó esta investigadora en dar a conocer su hipótesis, sobre todo por miedo al que dirán, pero en base a sus conocimientos sobre este yacimiento, que tras Tassili es el más importante de lo que sería África Occidental, y claro, debido a la cantidad de pinturas a la edad, la cueva de las bestias, situada en el Wadi Sora II, en el desierto occidental de Egipto, a tan solo 10 kilómetros de la famosa cueva de los nadadores, que aparecía en la película del paciente inglés, que por cierto es preciosa esa película, y aquí encontramos en las paredes de este refugio de piedra un asombroso conjunto de decoraciones de animales salvajes, algunos sin cabeza, como veíamos también en las pinturas de Tassili, y vemos figuras y contornos de huellas humanas de hasta 8000 años de antigüedad. Lo más interesante es que entre todas estas huellas y marcas llaman la atención 13 muy diminutas que parecen haber sido dejadas por bebés o por niños muy pequeños. Estas huellas llamaron pronto la atención de estas investigaciones del carbono 14, estimadas, como decíamos, años 6000 a.C., y a las comparaciones con las huellas de niños humanos, pues quedaba evidente que aquellas huellas eran aún más pequeñas y sobre todo muy diferentes como para ser de cualquier tipo de homínido conocido. ¿De quién serían? Evidentemente podemos descartar la huella de un gecko por su tamaño y la de un cocodrilo por la imposibilidad de que éste pudiera desplazarse sobre una pared vertical. Dado que estamos ante una construcción con más de 90 grados de inclinación negativa, el descubrimiento era tan extraño que el grupo de esta investigadora elaboró un protocolo para un estudio morfométrico comparativo y llevó a cabo un estudio de observación en la unidad de neonatos de niños recién nacidos del Hospital Universitario de Lille para determinar la veracidad de sus hipótesis, y los resultados fueron concluyentes. No son manos humanas y presentan claramente características de reptiles. Los resultados publicados en la famosa revista Journal of Archaeological Science nos dejan estupefactos, porque si no son manos humanas, entonces, ¿qué son? ¿Quién las ha dejado allí? Tras viajar al Parque Nacional de Mosiwa Tunia, en Zambia, para observar a decenas de pequeños monos, tampoco pudieron determinar su origen en primates y derivados de esta rama antropológica. Entonces estamos ante una pintura de las patas de un cocodrilo, pero con forma humana, y claro, ¿y por qué? Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de un reciente descubrimiento, una noticia sorprendente que ha aparecido en los principales medios de comunicación del mundo al respecto del descubrimiento de una arqueóloga llamada Emmanuelle Honoré sobre 13 diminutas palmas pintadas hace 8000 años en la Cueva de las Bestias en África. El descubrimiento es sorprendente porque allí, en una pared vertical, aparecen de forma imposible huellas aparentemente humanas que tienen características de reptiles. Nos vamos en este videoprograma a una maravilla de la antigüedad